¿Qué es lo que pasa cuando compras una herramienta económica? Bueno, normalmente gira muy lento, desgastas mucho tu disco, gastas más de lo que deberías de haber gastado. Si te compraras una herramienta como esta desde un principio, yo te aseguro. Pues miren, para no estarme haciendo la vida tan trabajosa, yo me hice esta escuadra de lámina. Mis amigos, sean bienvenidos a un video más de La Casa del Herrero. El día de hoy les voy a hablar de esta herramienta en especial, los pros y los contras, qué es lo bueno que tiene esta herramienta, y pues también hay que hablar de los defectos que tiene, ¿verdad? Acuérdense que a mí no me patrocina, esta es una marca de igual, a mí no me patrocina la marca, yo solamente hago el video para recomendarte la herramienta. Bueno, vamos a darle inicio a este video, comencemos. Antes de comenzar con los pros y los contras de esta herramienta, primero te quiero hacer hincapié a algo que yo he visto mucho en los videos. Y si te pones a ver videos en YouTube de herramientas que te recomiendan, fíjate bien lo que te están recomendando y cómo lo están haciendo. Normalmente las personas que te recomiendan una herramienta como esta y te dicen tiene 2 años, 3 años, 4 años de vida, y resulta que tú ves la herramienta, tú ves toda la herramienta como que si la acabaran de sacar de la caja, ¿verdad? Entonces pon mucho ojo en eso, pon mucha atención. Si alguien te va a recomendar una herramienta es porque esa persona en realidad ha utilizado la herramienta, le ha dado en realidad duro esa herramienta y le ha funcionado. Yo sé que muchas veces tú no cuentas con dinero para comprarte una cortadora, y estos videos especialmente son para todas esas personas que están comenzando en este bonito oficio. Cuando comenzamos en este bonito oficio, casi siempre no tenemos los recursos suficientes para comprarnos una herramienta como esta y andamos comprando herramientas económicas. ¿Qué es lo que pasa cuando compras una herramienta económica? Bueno, normalmente gira muy lento, desgastas mucho tu disco, gastas más de lo que deberías de haber gastado. Si te compraras una herramienta como esta desde un principio, yo te aseguro que te vas a ahorrar mucho dinero. Esta herramienta gira a 3800 revoluciones por minuto, que es lo indicado para este disco. Estos discos los hacen especialmente para esas revoluciones, para 3800 revoluciones por minuto. Cuando tú utilizas una herramienta económica, casi siempre esa herramienta trabaja más lento. ¿Y qué es lo que pasa? Te desgasta más los discos y tienes que estar comprando constantemente discos, ¿verdad? Entonces trata lo más posible que se pueda de ahorrar un poquito y cómprate una marca buena. Pues hay marcas más buenas, yo lo sé, y también ese es el gancho que te dan muchas personas. Hay muchas personas que te hacen un video y te comienzan a mentar el gancho. No, pues existe esta marca que es mucho más buena, y es porque esa marca los está patrocinando. Pero de una marca más buena a esta marca, yo la verdad, como les digo, yo les sugiero lo que yo he usado. Esta cortadora, aunque ustedes no lo crean, tiene 11 años de utilidad conmigo, ¿verdad? Esta herramienta a mí ya me dio lo que vale 1000 veces, ya me lo dio, ¿verdad? Esta herramienta ha trabajado en mis videos. Ustedes pueden ver todos los trabajos que he hecho en mi canal en mi página de Facebook, Herrería El Rosario. Ustedes pueden ver el tiempo que tengo haciendo trabajos de herrería, y esta herramienta aparece en todos los videos, ¿verdad? Esta es una Dewalt, no me patrocina la marca, yo solamente hago este video para recomendarte a ti, para sugerirte qué herramienta. Yo con los ojos cerrados te digo que esta herramienta es buenísima. Bueno, vamos a empezar con los pros y los contras. ¿Qué es lo bueno que tiene esta máquina? Bueno, lo bueno que tiene esta máquina es la durabilidad, la maciez. Cuando tú te compras una herramienta como esta, pero económica, el mango es muy flexible, sientes que te lo vas a llevar cuando estás cortando. El interruptor también, un interruptor muy filoso, muy, o sea, algo muy hecho a la carrera, muy hecho a la ligera, por tal de venderte el producto, ¿verdad? Entonces, poco a poco vas conociendo, ya trabajando en este ramo de lo que viene siendo la herrería, poco a poco vas conociendo las herramientas. A comparación de las herramientas que te digo que son económicas y que ves el mango muy flexible, esta herramienta tiene su mango muy macizo, su interruptor muy macizo. No me ha dado lata a mí para nada, en esos 11 años no me ha dado lata para nada. Apenas hace 15 días le cambié los carbones a esta cortadora.
¿verdad? Pero imagínense, 11 años y apenas cambiarle los carbones. Y esta marca te la puedes encontrar aproximadamente en 4,500 pesos. Imagínense 4,500 pesos para el tiempo que tiene de uso. ¿Cuánto no me ha dado? ¿Qué es el problema que tiene esta herramienta? Bueno, todas las herramientas van a tener el mismo problema. Aquí en esta parte tiene este resorte que es el que hace que suba y baje la herramienta. Normalmente este resorte se comienza a llenar de las chispas de la cortadora y pues comienza a atorarse, ya no sube como debe de ser. Tú lo que debes de hacer es pues desbaratar lo que viene siendo. Aquí tiene tornillos, puedes quitar los tornillos, puedes limpiar tu resorte, echarle aceite. Lo que viene tiene dos bujes en la parte de aquí de adentro. Tiene sus bujes para que puedas lubricarlos, para que te estén dando buena función. Aquí en esta parte tiene un tope. Este tope, ¿para qué viene siendo? Cuando tú quieres cortar un material, por decirlo así, que no quieres cortarlo hasta el fondo, pues este tope es muy útil para eso. Claro, vamos a tomar en cuenta que para mí este tope es inútil. Para mí es inútil. Si a ti te sirve, pues utilízalo. ¿Por qué es inútil? Porque estamos utilizando un disco que con el tiempo se va desbaratando. Entonces, aunque tú tengas este tope, va a llegar el momento en que el disco ya no está a la medida que estaba cuando iniciaste a cortar los materiales, ¿verdad? Entonces tienes que estar ajustando este tope para que te siga dando la medida del disco. Entonces para mí en realidad este es un punto que no, para mí no sirve, ¿verdad? Esto está, para mí es mal, ¿verdad? Nunca lo he utilizado, si se fijan está todo lleno de chispas, jamás lo he utilizado. ¿Por qué? Porque no me sirve, ¿verdad? Entonces, como te digo, 4,500 pesos es lo que te cuesta una herramienta como esta. Y ahí te dejo en la descripción del video o aquí arriba te voy a dejar también el inbox, el tutorial que te hice sobre esta cortadora Hitachi, que también tiene 11 años de vida conmigo. Tienen lo mismo de vida. Bueno, ¿qué otras cosas le podemos encontrar de defecto a esta máquina? En realidad para mí ha trabajado excelente. No he tenido problemas con esta herramienta. Lo único que les comento es que esta plancha pues es un poco flexible. Yo con el tiempo yo ya le puse unos refuerzos por la parte de adentro para que quede bien. Bueno, Mario, ¿y tú cómo le haces para sacar exactos tus cortes a 45 y a 90 grados? Miren, aquí esta cortadora tiene una marca al centro que te está marcando. Aquí tiene un marcador, un indicador de 45, bueno, según los grados que la quieras cortar. Pero cuando utilizan mucho este tipo de herramientas, acuérdense que son metales, tarde que temprano se van desgastando, los barrenos se van abriendo más, se van desajustando. Y aunque tú ya pongas la marca donde debe de ser, cuando ya tiene juego esta herramienta, pues ya no te da el corte como debe de ser. Y si tú utilizas constantemente y ocupas exactamente los cortes, pues te van a fallar. Yo en mi caso he batallado mucho porque a veces no las puedo ajustar, que me quedan a 45 a 90 y es mucho el trabajo para uno, ¿verdad? Uno que en realidad se dedica a la herrería. Aquí se ve cómo yo le limpié completamente para poderles hacer este video y para demostrarle que en realidad esta herramienta tiene los años que les estoy diciendo, ¿verdad? Que no es una herramienta que yo agarré de paquete y aquí está y miren, no, es una herramienta que yo estoy utilizando constantemente y ahí se ve el uso. Miren el cable. Miren el cable cómo está todo quemado, todo lleno de chispas. Miren todo el maltrato que tiene y es porque es una herramienta que se está utilizando. Yo no les voy a enseñar una herramienta que saco de una caja nueva, nada más porque el patrocinador me está pagando. A mí no me patrocina nadie, ¿verdad? Esta marca no me patrocina. Yo solamente lo hago para recomendarte. Bueno, sigamos con lo que debemos de seguir. Entonces, ¿qué hice yo o qué hago yo para que no me fallen las escuadras? Normalmente cuando tú vas a escuadrar con esta, tienes que ponerla acá porque aquí no tienes espacio para escuadrar, entonces tienes que marcarla acá. Esto, por muy fierro que sea, con la prensa tiende a hacerse para aquel lado, a torcerse. Entonces tú tienes que escuadrar en lo que viene siendo el perfil de la parte de abajo. Ese es lo que te tiene que dar la escuadra, que viene siendo 45 o 90 grados según como tú lo quieras. Te voy a mostrar cómo es como yo escuadro esta herramienta. Las personas te sugieren que utilices un tipo de escuadra como esta. Sí, está muy bien. Cuando tu escuadra está nueva, no te voy a decir, no te voy a discutir que no esté trabajando, no esté funcionando como debe de ser a 45 y a 90 grados. Pero cuando estas escuadras, acuérdense que este material es aluminio
o es antimonio. Si esta escuadra tuviera por dentro una lámina o algo de acero, que no, acerado, que no se desgastara, pues te dijera, no, pues tiene mucha durabilidad. Pero estas son de aluminio. Constantemente con el uso, estas comienzan a desgastarse y ya no te van a dar la escuadra tal y como es. Entonces, ¿qué más es lo que le pasa? Bueno, estas escuadras se golpean o algo, y cuando tú ya quieres sacar la escuadra, pues mira, tienes que batallar muchísimo, tienes que ponerle así, andas buscándole la forma. Cuando tienes tu prensa aquí, peor de estorboso se te hace, ¿verdad? Quieres ponerle a 90 grados, pues tienes que ponerle a 90 grados acá arriba, porque no puedes acomodarla acá, tienes que bajar el disco para emparejar. Déjenles muestro cómo lo hago. Pues miren, para no estarme haciendo la vida tan trabajosa, yo me hice esta escuadra de lámina. Esta es lámina calibre 18. Hice un cuadro bien escuadradito. De cuando estaba nueva esta escuadra, hice un cuadro bien escuadradito. Y si se fijan, aquí tenemos los 90 grados y tenemos 45 grados. Entonces, como esta solamente la utilizo para darle la escuadra, para estar acomodando los cortes de esta cortadora, pues no se maltrata, ¿verdad? La pongo en un lugar donde no se esté maltratando. ¿Y cómo la utilizo? Bueno, es bien fácil, miren, como aquí no me estorba en nada. Puedo pegarla hasta la parte de abajo y puedo acomodarla, no me estorba para nada. Si tienes la prensa aquí, la borneas poquito y puedes ponerla hasta donde tú quieras. Ahora, ¿cómo la pongo a 45? Bien fácil, miren cómo queda, cómo se le da vuelta a esta. Aquí ya la tengo a 45 grados, miren. A ver si no se me cae esta cosa. Aquí está. Aquí ya la tengo a 45 grados. Debe de pegar todo el disco en la lámina y la prensa. Aquí está a 45 grados. Entonces, esto es lo que yo hago, lo que yo hice. Esta herramienta yo la hice, ¿verdad? Para no estar batallando con esta escuadra. Claro, son buenas, son herramientas que son útiles, pero cuando se comienzan a maltratar, si se fijan, esta pues ya está muy maltratada. Aquí en esta parte, veces que se ha golpeado y se comienzan a hacer bolitas, es aluminio. Bueno, mis amigos, espero que te sea de utilidad este video. Espero que te sea de utilidad mi recomendación. Como te lo dije al principio, a mí no me patrocina la marca, yo solamente lo hago para recomendarte herramientas. Y si te gusta este contenido, no se te olvide suscribirte, toca la campanita de notificaciones, comenta, comparte y déjanos tu poderoso like. Eso ayuda a nuestro canal. Y pues, ¿para qué tocar la campanita de notificaciones? Bueno, para cualquier video que yo esté subiendo te llegue a ti primeramente, ¿verdad? Que tú seas el primero en estar viendo mis videos, en estar viendo mis recomendaciones. Eso es lo que me voy a estar dedicando a hacer, recomendarte herramientas que yo he utilizado, que yo te puedo decir a ojos cerrados, esta herramienta te funciona. Bueno, espero que te haya servido. No se te olvide escribir en los comentarios si te sirvió esta herramienta y nos vemos en un próximo video. La Casa del Herrero.